Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y su nombre Dios fuerte, Padre eterno. Isaías 9:6. Muy buenas amigos y hermanos, ¿cómo estáis? Bueno, seguimos aquí en mi serie, ¿no?, de Reformando la Iglesia, ¿no?, en este año que cumplimos 500 años de la Reforma Protestante, ¿no? Y bueno, una de las primeras predicaciones o de las 95 tesis, ¿no?, en 2017, ¿no?, que yo quería hacer, ¿no?, pues la quería dedicar exclusivamente a Jesucristo y a decir que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, el único Dios, no un Dios de tres personas divinas o no un Dios menor, ¿no?, como creen algunas corrientes cristianas, o un ángel. Jesucristo es el único Dios verdadero, el Padre eterno, el Dios fuerte, como dice Isaías 9:6, que se hizo hombre, que nació como un niño, se hizo hombre y murió por nuestros pecados en la cruz para salvarnos y darnos vida eterna, ¿no? Y bueno, pues esto os lo voy a demostrar pues con la misma palabra de Dios, ¿no? Aquí tengo mis chuletillas, ¿no? Pero ya sabéis, todo lo que tengo aquí está sacado de la Biblia y os voy a citar los capítulos y los versículos para que ustedes mismos los contrastéis, ¿no?, con la palabra de Dios, para ver si lo que yo digo es verdad, ¿no? Y bueno, vamos a empezar primero, ¿qué es lo que decían la Torá, la ley, los profetas y los salmos del Mesías? ¿Quién sería el Mesías? ¿Sería un simple hombre? ¿Sería un ángel que se iba a ser hombre? ¿Quién sería el Mesías? Pues fijaros, me encanta por ejemplo Miqueas. En Miqueas dice, el profeta Miqueas dice que no solamente nacería en Belén, sino que es eterno, ¿no? ¿Quién es eterno sino solo Dios? En Isaías dice, el Señor dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, es decir, el eterno, ¿no? Y en Miqueas dice, pero tú, Belén de Efrata, no eres la más chica entre todas las ciudades, porque de ti nacerá el que ha de ser el Señor de Israel, o el Salvador de Israel. Y sus días son desde la eternidad, Entonces, el Mesías sería eterno. Y solo hay uno que es eterno, que es Dios, que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Más adelante, en Apocalipsis 1:18, Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuve muerto y ahora vive, ¿no? Entonces, el profeta Miqueas dice que el Mesías sería eterno, y eterno solo hay Dios, ¿no? Otra profecía mesiánica es Isaías 7:14. Dice que el Señor mismo nos daría una señal. Una virgen, una mujer que no ha tenido relaciones, daría a luz un niño, al cual se le pondría por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, el Mesías sería Dios con nosotros. Isaías 9:6, con la profecía con la que he empezado, me encanta, ¿no? Dice que un niño nos sería dado, y que ese niño se le da muchos títulos, ¿no?, muchos nombres, ¿no?, que sería admirable, príncipe de paz, consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Fijaros lo que dice, que el niño que iba a nacer era el Dios fuerte y Padre eterno. No hay tres dioses fuertes, solo hay un Dios fuerte. Dice el apóstol Pablo, me parece que está en Corintios, dice, para muchos hay muchos dioses y señores, sin embargo para nosotros solo hay un Dios, el Padre, el Padre. El famoso Shema Israel de Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es, uno solo es, ¿no? Y aquí este niño que nació era el único Dios, el Dios fuerte, el Padre eterno, no un hijo eterno que estaba con el Padre, sino el Padre eterno. El Padre eterno, ¿no? Me encanta esta profecía. Ezequiel 34:11 dice, así dice el Señor, yo mismo buscaré a mi oveja y la reconoceré. Más tarde Jesús llega y dice, yo soy el buen pastor, y reconoce a su oveja en Israel, ¿no? Y da su vida por las ovejas, ¿no?, como buen pastor, ¿no? Isaías 35:4 dice también que Dios mismo vendría y salvaría a su pueblo. Dios mismo vendría y salvaría a su pueblo y abriría los ojos a los ciegos y destaparía los oídos de los sordos. ¿Quién destapó los oídos a los sordos? ¿Quién curó a los ciegos? Jesús. Y aquí dice que sería Dios mismo salvando y sanando a su pueblo, ¿no? En los Salmos se dice que cuando se está hablando el Señor y dice,
En parábola hablaré a este pueblo. Salmo 78:2 dice, en parábola hablaré a este pueblo. ¿Quién habló en parábola al pueblo de Israel? Jesús de Nazaret, que es Dios, ¿no? En Oseas 13:14 dice, no conoceréis a otro Salvador ni a otro Dios fuera de mí. No conoceréis a otro Dios ni a otro Salvador fuera de mí. Y Jesús es el Salvador del mundo, por lo tanto, Jesús es Dios. Oseas 13:14. Isaías 43 dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Antes y después de mí no fue formado Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve, dice el Señor. Volvemos a lo mismo, si Jesús es nuestro Salvador, no queda otra de que sea Dios, ¿no? Isaías 52:6 dice el Señor, dice, yo mismo que hablo estaré presente. Está hablando el Señor, dice, yo mismo que hablo, por medio del profeta Isaías, estaré presente. En Isaías 44:24 dice, así dice el Señor, tu Redentor. Está hablando el Señor, así dice el Señor, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo el Señor, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Fijaros lo que dice. Así dice el Señor, tu Redentor. ¿Quién es nuestro Redentor? Jesús, ¿no? Pero aquí dice que nuestro Redentor es Dios. Entonces Jesús es el Señor. Y aquí en Isaías 44:24 dice que Él fue el que extendió solo los cielos, ¿no? Jesús es el Creador. Jesús, cuando creó los cielos y la tierra, Jesús todavía no existía como hombre, pero sí existía como espíritu, ¿no? Y bueno, ahora pasamos ya hemos visto lo que pensaban los profetas del Mesías, si sería un simple hombre o un ángel. Nada de eso. Ni era un ángel, ni sería un ángel, ni sería un simple hombre. Sería Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Sería el Padre Eterno, el Dios fuerte, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a ver qué dicen los apóstoles y evangelistas, ¿no? De Jesús. ¿Qué dicen ahora ya los apóstoles y evangelistas de Jesús? Fijaros, Juan dice que la palabra era Dios. Juan capítulo 1 dice, y la palabra era Dios. Y la palabra, él le puede decir, y la palabra que era con Dios, ¿no? Pero fíjate, mi palabra, la que yo te estoy hablando ahora mismo, no es algo diferente a mí, es una expresión misma de mí. Entonces, la palabra es Dios mismo. De hecho, en el principio era la palabra, es decir, en el principio era la expresión de Dios, o era Dios, ¿no? Porque los antiguos judíos, cuando se hablaba de la palabra, se entendía, por palabra se entendía Dios, ¿no? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios dentro, porque la palabra forma parte de nosotros y formaba parte de Dios, no era algo diferente, y la palabra era Dios. También en Juan 1 dice que el mundo fue creado por la palabra. ¿Y quién es el creador sino Dios, no? Más adelante dice en el apóstol Juan, ¿no? En el Evangelio de Juan, dice que Tomás el incrédulo, al meter los dedos en las llagas de Jesús, ¿no? Y se queda asombrado, le dice a Jesús, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Esto está en Juan 20:28, ¿no? Juan en su carta dice que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fijaros lo que dice el apóstol Juan, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Ya os digo, esta es mi chuleta, pero todo está aquí, lo estoy diciendo en los versículos. Pablo de Tarso, el apóstol a los gentiles, que era israelita, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, que estudió a los pies de Gamaliel, ¿no? Un conocedor totalmente de la Torá, dice que en Cristo Jesús está corporalmente toda la plenitud de Dios. Cristo, aquel hombre, no solamente era Dios hecho carne, sino que dentro estaba completamente el Padre. No estaba una persona divina de la Trinidad, sino que estaba completamente Dios. Eso es lo que dice Pablo. En Cristo está corporalmente toda la plenitud de Dios. No dice una parte, sino toda la plenitud de Dios. Colosenses 2:9. El apóstol Pablo dice también que Jesús, según la carne, vino de los patriarcas. Según la carne, vino de los patriarcas. Y que es Dios, bendito por los siglos. Fijaros lo que dice. Esto está en Romanos 9:5. Dice,
Cristo Jesús vino conforme la carne de los patriarcas, pero es Dios, bendito por los siglos, ¿no? También el apóstol Pablo en Colosenses 1:15 dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Dice que es la imagen visible del Dios invisible. A Dios como espíritu nadie lo ha visto ni lo puede ver, porque un espíritu no se puede ver ni nada, ¿no? Pero si Dios se manifiesta como hombre, si Dios se viste de humanidad, sí lo podemos ver. Y lo vimos en Cristo Jesús. Lo dice el apóstol Pablo, que Jesús es la imagen visible del Dios invisible, que nadie podemos ver. Pablo dice también, el apóstol Pablo, dice en Filipenses 2:5, que Jesús, siendo Dios, no estimó nacer igual a Dios, sino que nació en forma de siervo. Jesús era Dios, era y es Dios, ¿no? Él existía como espíritu, pero cuando se hizo hombre no nació como espíritu, sino que se despojó, se hizo hombre, ¿sí? Y se despojó a sí mismo, ¿no? Y nació como forma de siervo. Cuando Dios, que era espíritu, y no se dormía, como está escrito, que no se duerme el que vigila a Israel, ¿no? Pero cuando se hace hombre, le da sueño. Y cuando ese Espíritu Santo, que es Dios, se hace hombre, tiene hambre y tiene sed, ¿no? Entonces lo dice el apóstol Pablo, que siendo Dios no estimó nacer igual a Dios, sino que nació en forma de siervo, ¿no? Me encanta este versículo ahora, 1 de Timoteo 3:16, dice que el misterio de nuestra fe no es la Trinidad, El misterio de nuestra fe, grande e indiscutible, es que Dios se manifestó en la carne. Dios fue manifestado en la carne. Y os lo vuelvo a decir, Pablo le dice también en una de sus cartas, dice que para algunos hay muchos dioses y señores, sin embargo para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Pablo era fariseo, conocía la Torá, él creía en el Shema Israel, que es la oración más importante de los judíos. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y ahora Pablo dice que el misterio grande e indiscutible de nuestra fe es que Dios se manifestó en la carne. Pablo le dice a Tito que esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo le dice a Tito, esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es el Señor Jesucristo. Pablo dice a los colosenses que por Jesús fueron hechas todas las cosas. Jesús es el creador. Colosenses 1:16. Pasamos al evangelista Lucas. En el libro de Hechos de los Apóstoles 4:12 dice el evangelista Lucas, que era sirio, dice, en ningún otro hay salvación, ni hay otro nombre que el de Jesús en el que podamos salvarnos. Y recuerden que Dios en Isaías, en Oseas, dice que fuera de él no hay quien salve. Entonces, si Lucas dice que no hay otro nombre en el que podamos salvarnos, y en Oseas, el profeta Oseas, dice que el Señor dice que no encontraremos otro Salvador sino a Él, concluimos que Jesús es Dios, el Salvador, ¿no? Ni conoceremos otro Salvador. Y luego también, si el nombre de Jesús es el nombre, sobre todo nombre, no hay un nombre más alto que ese, concluimos que ese nombre tiene que ser el de Dios. Si el nombre, sobre todo nombre, es Jesús, tiene que ser el nombre de Dios, ¿no? De hecho, fijaros, ¿no? Cuando Jesús dice, id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles entendieron que ese nombre, que era del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del Santo de Israel, del Señor de los ejércitos, era Jesús. Entonces, el nombre de Jesús es el nombre del Padre. Es el nombre del Padre. El Padre, nuestro Dios, se llama Jesús, ¿no? Jesús. Por eso es el nombre sobre todo nombre, ¿no? Lucas dice en Hechos 20:28 que Dios nos compró con su propia sangre. Dios nos compró con su propia sangre. Dios, cuando era espíritu, no podía derramar su sangre porque era espíritu, pero cuando se hace hombre derrama su sangre. Pedro, ahora pasamos a Pedro. Pedro le dice que él es el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy, ¿no? Y unos dicen, unos que Elías, otros un profeta. Y dice Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy? Y dice Pedro, tú eres el Cristo o el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces mucha gente se apoya en esto para decir, ¿ves? Es el Hijo de Dios. No es Dios, es el Hijo de Dios. Pero tenemos que entender que Hijo de Dios
significa la manifestación del único Dios. Hijo de Dios significa la manifestación del Padre como hombre. El Padre Eterno nació como hijo. Eso significa hijo de Dios. No significa dos personas diferentes, sino dos manifestaciones diferentes. Yo aquí soy el ciudadano Carlos, pero si mañana me pongo mi traje de militar, me manifiesto como el soldado bueno. Pero soy el mismo, simplemente ahora me manifiesto como ciudadano y mañana en mi trabajo me manifiesto como soldado, ¿no? Pues lo mismo. Lo mismo, eso es lo que tenemos que entender por hijo de Dios, que el Padre, que es espíritu, se manifestó como hombre. Eso significa hijo de Dios. Pedro dice en 2 de Pedro 1:1 que Jesús es nuestro Dios y Salvador, ¿no? También, ¿no? Entonces, a alguien le puede venir esta pregunta: si Jesús es Dios, ¿por qué habla del Padre? ¿Con quién oraba, no? Pues tenemos que entender que Dios, que es espíritu, se hace hombre, ¿no? Ahora existe como hombre, ¿no? Pero fijaros lo que dice Jesús, que el Padre moraba en él. Eso está en Juan 14. Es decir, el espíritu de ese hombre, que era Dios manifestado en carne, ese espíritu era el Padre, era el Espíritu Santo. El que moraba dentro era el Padre, no era un hijo eterno. Entonces, cuando Jesús oraba y se dirigía al Padre, no se estaba dirigiendo. Sí, también, porque Dios estaba en los cielos, pero también estaba dentro de él, porque Dios también tenemos que entender que es omnipresente. Dios estaba en el cielo y Dios estaba en Cristo. Y Dios estaba plenamente en Cristo, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, ¿a quién oraba Jesús y por qué hablaba Jesús del Padre? Estaba hablando consigo mismo, con su espíritu, con el Padre, con él mismo que moraba en él, ¿no? Como espíritu, ¿no? Solo tenemos que aprender a diferenciar entre Dios como hombre y Dios como espíritu. No tenemos que... Jesús habla del Padre, solo tienes que entender que Dios se hizo hombre y como hombre se relacionaba consigo mismo, con su espíritu, ¿no? Y alguien puede decir, esto es una locura, pero fijaros, en los salmos mismos vemos como el salmista habla consigo mismo, dice, alaba almanía al Señor. El salmista habla con su alma, le habla a su alma, ¿sabes? También la mujer que tenía flujo de sangre, cuando va a tocar a Jesús, ella para sí mismo se dice, si tan solo tocara el borde de su manto, ¿no? El rico insensato, también hay una parábola de un rico, ¿no? Que dice, comeré y beberé y haré esto y lo otro, y ahí se habla de cómo el rico hablaba con su espíritu, ¿sabes? Pues lo mismo el Señor, cuando se hizo hombre, hablaba con su espíritu, que era el Padre, ¿no? Por último, importantísimo, ¿quién dice Jesús de sí mismo? ¿Qué habla Jesús de sí mismo? ¿Quién dice Jesús que él es de sí mismo, no? Hay gente que dice que Jesús jamás dijo que él era Dios. Hay gente que dice que Jesús jamás dijo que era Dios, ¿no? Pero yo pienso que sí, ¿no? Por lo que os voy a decir, ¿no? Porque lo dijo de una forma indirecta y otra bastante directa, ¿no? A lo mejor no dijo directamente yo soy Dios, ¿no? Pero lo dijo de una manera que es igual, ¿no? Fijaros, Jesús dijo algo importantísimo, dijo, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Es decir, ¿quién es el yo soy? ¿Quién es el gran yo soy? Dios. Cuando Moisés le dice al Señor, oye, cuando vaya a tu pueblo a decirle que los quiero sacar de Egipto, ¿quién le digo que eres? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Y aquí Jesús dice, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Por eso los judíos lo querían apedrearlo, porque él siendo hombre, se hacía Dios, le decían, te queremos apedrear porque tú siendo hombre te haces Dios, porque Jesús afirmaba ser el yo soy. Y dice, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces esto es muy importante, amigos, creer correctamente en Jesús. Es importante creer que Jesús es el yo soy, que Jesús es Dios, y no creer que Jesús es un ángel que se hizo hombre o que es una segunda persona de la Trinidad. Por lo que yo leo aquí, es muy importante que creamos correctamente en quién es Jesús. Y Jesús es el yo soy. Dice, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Agua, amigo. Pensad en este versículo. Si no creéis que Jesús es el yo soy, moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que Jesús es Dios, el único Dios verdadero, el Padre eterno hecho hombre, moriréis en vuestros pecados. Esto está en Juan 8:24. Fijaros, seguimos. A Jesús lo acusaron de hacerse Dios, pues él decía ser hijo de Dios. Es decir, Dios nacido como hombre,
o hijo. Esto está en Juan 5:17, ¿no? A Jesús le decían, te queremos apedrear porque Jesús decía que él era hijo de Dios. Pero ¿qué entendían los judíos? Que cuando él decía que él era el hijo de Dios, estaba haciéndose igual a Dios, estaba haciéndose Dios, ¿no? Jesús dijo que antes que fuera Abraham, yo soy. Él dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Otra vez los fariseos se volvieron locos con él, lo querían apedrear. ¿Quién hay eterno? Lo hemos vuelto a decir antes. Solo Dios es eterno, ¿no? Y Jesús dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy el que soy, ¿no? Jesús dijo que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que ese nombre es Jesús. Si el nombre de Dios Padre es Jesús, si el nombre del Padre es Jesús, concluimos que Jesús es Dios como hombre, es lo que he dicho. Cuando Jesús dice, id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabes? Después vemos que todos los bautismos en Hechos de los Apóstoles y las cartas del apóstol Pablo eran pronunciando el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque entendieron que ese nombre al que hacía referencia Jesús era Jesús mismo, ¿sabes? Es como si yo dijera, ven el nombre del rey de España, del marido de Leticia y del padre de Leonor. Tú dirías, ese nombre es Felipe. Pues lo mismo entendieron los apóstoles cuando Jesús dijo, id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos dijeron, ese nombre es Jesús. Y por eso todos los bautismos son en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Es decir, de Dios manifestado como hombre, Jesús. ¿Cuál es el nombre del Santo de Israel? Jesús. Tenemos que entender que Dios tiene muchos títulos, como tú puedes ser padre, marido, hijo, el español, el portugués, el brasileño, el colombiano, pero solo tiene un nombre y eres uno solo. Por el mismo Jesús. Jesús es el Santo de Israel, el Señor de los ejércitos, el Padre, el Creador, el Consolador, el Espíritu Santo, pero es uno solo y su nombre es Jesús. Jesús dijo a Juan en Apocalipsis 1:18, esto me encanta, Apocalipsis 1:18. El apóstol Juan en el día del Señor dice que se le aparece un ser y que Juan cae al suelo atemorizado, ¿no? Y ese ser le dice, no temas, no temas, yo soy el primero y el último, o el alfa y la omega, el que estuve muerto y ahora vive, el que estuve muerto y ahora vive. Y fijaros lo que dice, yo soy el alfa y la omega. ¿Quién es el alfa y la omega? Dios, Yahvé. Y luego le dice, el que estuve muerto y ahora vive. Es decir, Jesús es Dios, Jesús es el alfa y el omega. Solo tienes que distinguir entre Dios como espíritu y Dios como hombre. Y Dios como hombre le dice a Juan, yo soy el alfa y el omega, el eterno. El que como cuando me hice hombre estuve muerto, pero ahora vive. Vuelvo a lo mismo, a Dios como espíritu nadie lo ha visto ni lo puede ver. Pero si Dios se hace hombre, lo podemos ver en la carne, en concreto en la faz de Jesucristo. Cuando nosotros muramos no vamos a ver a tres personas. A quien vamos a ver es a la imagen visible de Dios, que es Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Pablo lo dice así, ¿no? ¿Qué significa entonces que Cristo está a la diestra de Dios? Pues fijaros, en el Antiguo Testamento, o en la Antigüedad, a la diestra de los reyes, ¿no? Se sentaba la persona más importante, ¿no? Entonces, esta simbología, esta palabra, ¿no? Se usa para decir que ahora que Cristo Jesús, o que la manifestación de Dios como hombre, es decir, Cristo Jesús o el Mesías Jesús, ¿no? Ahora está en el lugar más importante donde antes estaba Dios o el mismo Dios como espíritu. Ahora, cuando muramos, en el trono, en el lugar más importante, va a estar Cristo Jesús, la imagen visible de Dios. Eso significa diestra de Dios, no significa que vaya a estar a la derecha de Dios. También pensar que Dios es espíritu y un espíritu no se puede ver ni se puede tocar, por lo tanto no tiene diestra ni siniestra, ¿no? Jesús también dijo, el Padre y yo uno somos. El Padre y yo uno somos. ¿Qué significa esto? Jesús, hay Biblias, traducciones de la Biblia que traducen esto como dice, yo y el Padre una misma cosa somos. Cuando Dios se hace hombre, Él como hombre y su espíritu son una misma cosa, un mismo ser, no son dos personas. Por lo tanto, ¿qué dijo Jesús de sí mismo? Que
que él era Dios, ¿no? Y acordaos lo que cuando en el Semá Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí en este uno hay gente que dice, ahí vemos una unidad de personas. No, no vemos una unidad de personas. Ahí estamos viendo que el Señor dice que Él es único. Y también podemos entenderlo como uno, pero uno como Dios, como hombre, y Dios como espíritu, pero no varias personas divinas, ¿no? Cuando Jesús dijo esto, que Él era uno, cuando Él dijo yo y el Padre uno somos, los judíos de nuevo querían apedrear a Jesús, porque siendo hombre se hacía Dios, ¿no? Esto está en Juan 10:30. Jesús dijo también en Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Fijaros que Jesús no dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, sino que Jesús dijo, nadie viene al Padre sino es por mí. Y más adelante dice Jesús, el Padre que mora en mí. ¿Quieres ir al Padre? Tienes que ir a Jesús. Tienes que ir a Cristo Jesús, ¿no? Entonces, concluimos que Jesús es Dios. Lo dicen los profetas, lo dicen los apóstoles y los evangelistas, y lo dice Jesús mismo de sí, ¿no? Jesús es el Padre eterno, es el Espíritu Santo, es el Santo de Israel, es el Creador hecho creación, nacido como hombre. Este es el misterio de nuestra fe, que Dios se manifestó en carne. Y es cierto que suena a una locura, pero así lo dicen los profetas, ¿no? Que Dios sería hombre, que sería Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Así lo dice la Torá, los salmos, los evangelistas, los apóstoles y Cristo Jesús mismo, ¿no? Y bueno, me despido con la pregunta que Felipe le hizo a Jesús, que le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Hoy muchos cristianos todavía piensan que Jesús es una persona de tres, otros cristianos piensan que Jesús es un Dios menor o un arcángel, ¿no? Y siguen preguntándole o siguen pensando que Jesús es una persona y el Padre otra, ¿no? Y Jesús hoy sigue diciéndonos lo mismo que le dijo a Felipe. Felipe, tanto tiempo llevo con vosotros y todavía no me habéis conocido. Tanto tiempo llevas conociéndome en la palabra de Dios, amigo testigo de Jehová, amigo unitario. Tanto tiempo llevas leyendo de mí y todavía no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre manifestado en carne. A Dios como espíritu no lo podéis ver, no lo podemos ver, pero como hombre sí lo podemos ver. Entonces la pregunta, ¿tanto tiempo lleva Jesús con vosotros? ¿Tanto tiempo lleváis conociendo a Jesús que todavía no lo habéis conocido? El que ve a Cristo Jesús ve al Padre hecho hombre. ¿Cómo decís vosotros, Señor, muéstranos al Padre, ¿no? Entonces, amigos testigos de Jehová, unitarios, judíos, os amo, quiero mucho, de verdad, os lo digo todo esto. Y toda esta predicación también os la dedico a vosotros, porque ya os lo he dicho, es muy importante que creamos correctamente en quién es Jesús. Y Jesús lo dice, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Amigos, testigos de Jehová, unitarios, Dios os ama y os vuelve a preguntar, tanto tiempo llevo con vosotros que aún no me habéis conocido. Verme a mí es ver al Padre, que es el Espíritu Santo hecho hombre. Yo soy el Dios fuerte, que dice Isaías 9:6, y el Padre eterno, nacido como un niño. Tanto tiempo llevo con vosotros que aún no me habéis conocido, lo vuelvo a repetir. Jesús, amigo, es el Señor. No es un Señor de tres, es el único Señor, el Padre eterno hecho hombre, el Dios fuerte. Jesús es el eterno, el alfa y el omega, como le dijo a Juan, el que estuvo muerto y ahora vive. Jesús es el admirable, es el consejero, es el príncipe de paz, es el Dios fuerte, es el Padre eterno. Jesús, amigo, es Dios.